Para comenzar esta segunda parte empezaremos analizando al Delta Integrale, pasando también a analizar su segunda generación. Una generación que perdió gran parte de su atractivo, convirtiéndose en un coche más y del montón. Para ello comenzaremos analizando esta supercomparativa, realizada por una gran revista Autopista. Para la ocasión nos traerían las 5 versiones de calle de los 5 coches que se pegaban en el Mundial de Rallys. 2 de ellos usarían carrocería de berlina, siendo el Ford Sierra y el Subaru Legacy unas amplias berlinas de tamaño medio. Por su parte, el Mazda 323 y el Lancia Delta Integrale usarían una carrocería compacta de 3 puertas, con múltiples tomas de aire y agresivos paragolpes para dotarles de una estética musculosa. Por su parte, el Toyota Celica resultaría el más original de todos, con la clásica línea coupé para diferenciarse del resto. De entrada no hay que pasar un dato por alto, el precio, habiendo dos que se desmarcarían del resto de sus rivales, superando los 5 millones de pesetas, siendo el Toyota Celica Turbo y el Lancia Delta Integrale los más caros del comparativo, alcanzando el italiano los 5,3 millones de pesetas y el japonés los 5,5 millones de pesetas. Por su parte, el Ford Sierra Cosworth, con un precio de 4,4 millones de pesetas, se situaba en un punto intermedio, quedando el Subaru Legacy y el Mazda 323 como los más económicos, bajando en ambos casos de la barrera de los 4 millones de pesetas. Sus planteamientos mecánicos serían similares. Los 5 contarían con tracción total, caja de cambios de 5 relaciones y motor con turbocompresor. El más potente sería el Ford Sierra con 220 caballos, quedando este Mazda 323 como el menos potente del comparativo, conformándose con 189 caballos, pero con el as de ser el más ligero de todos. De los 5 hay 2 destacados en habitabilidad. El Ford Sierra y el Subaru Legacy, como no, harían valer sus carrocerías de berlina para presumir de unos maleteros que se movían en el entorno de los 500 litros de capacidad. Juzgando la calidad de acabados, el Ford sería el alumno aventajado, siendo el que podría presumir de la mejor calidad de materiales. El Lancia no sería ni de lejos el mejor acabado, pero sí que contaría con el cuadro de instrumentos más completo, dando muchos parámetros necesarios en un coche de este tipo. Juzgando sus mecánicas, en un extremo estaría el motor del Lancia, siendo un motor que a bajas vueltas adolece de empuje, pero el turbo entraría con mucha fuerza, dotándole al final de las mejores prestaciones. El motor del Subaru y del Ford tienen un carácter similar, pero el turbo no se deja notar de manera tan brutal. En el otro extremo estaría el Mazda, cuyo motor empujaría en todo el rango de revoluciones, siendo por lo tanto una mecánica muy lineal. El motor menos satisfactorio de todos sería el del Toyota Celica, resultando el motor más soso del comparativo y el peor prestacionalmente hablando, gran parte penalizado por su excesivo peso. Respecto a los frenos, de nuevo el Lancia sería el mejor, siendo el que obtiene las mejores distancias de frenado de los 5 contendientes. Pero, ¿cuánto corrían estos Grupo A de serie? De los 5 habría 4 que bajarían de los 7 segundos en el 0 a 100, pero solo 2 lograrían bajar de los 27 segundos en el kilómetro con sella parada. En el 0 a 100 el Lancia lograría parar el crono en 6,13 segundos, necesitando el peor, el Toyota Celica, 7,64. Tras recorrer el kilómetro con sella parada, este Lancia solo habría necesitado 26,76 segundos, llegando el Toyota Celica mucho más tarde, necesitando 28,14 para cubrir esta medición. Aún así, cabe destacar lo cerca que se queda el Ford Sierra del Lancia en aceleraciones puras, siendo de paso el Ford el ganador absoluto en recuperaciones, barriendo a sus rivales. Por su parte, prestacionalmente el Mazda y el Subaru se situaban en el medio de la tabla. Pero aún no hemos respondido a la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿cuál de los 5 era el más rápido en un tramo? Pues a ver, como bien explican, intentaría dar una respuesta pero sin sentar cátedra, ya que siendo los probadores los propios pilotos y contando con una única vuelta sin reconocimiento previo, quedaba claro que estos datos son más que nunca orientativos. Con 2 circuitos ratoneros, uno con firme seco y otro con firme deslizante, el Mazda 323 se podía considerar que era el coche con el que más fácil resultaría rodar rápido, siendo, como podemos ver, con el que conseguirían el mejor tiempo promedio juntando todos los tiempos obtenidos. El Lancia, por su parte, parecía que las manos adecuadas era claramente más veloz que el Mazda, pero su delicadeza para sacarle todo su jugo le impediría que gran parte de los probadores lograran mejores tiempos con él. Lo dicho en el Lancia sería incluso más acusado en el Ford, siendo el coche de los extremos, el coche con el que consiguieron los mejores tiempos y también los peores. El Subaru de entrada tenía pinta de ser el farolillo rojo, pero su facilidad de conducción le ayudarían a lograr ser muy competitivo cuando juntábamos todos los tiempos obtenidos por los probadores, algo que no lograría el Toyota Celica, siendo un coche pesado que se trasladaría al crono, logrando los peores resultados del comparativo. ¿Y cuál es la conclusión?
Pues que tal vez el más equilibrado de todos fuera el Ford Sierra, juntando la habitabilidad, precio, prestaciones y carácter sumado a un precio competitivo. El Mazda 323 GTR sería la sorpresa del comparativo, enseñando que siendo menos extremos y potente, se podía lograr un coche muy rápido y efectivo. El Lancia sería un icono de los rallies y el más bruto de todos, un coche para el apasionado. El Subaru sería otra buena opción, haciendo todo bien, siendo además de los más baratos. Tras lo visto, el Toyota Celica parece la gran decepción del comparativo, logrando las peores prestaciones, el peor comportamiento, siendo de paso el más caro. Para ver a la segunda generación del Lancia Delta comenzaremos analizando sus versiones más normales. Con tres versiones diferentes se usarían dos cilindradas 1600 y 1800 centímetros cúbicos para lograr una gama que se articulaba en tres potencias, 103, 113 y 130 caballos. La nueva generación del Delta fue creada con el objetivo de crear un coche más silencioso, menos sediento de gasolina y más suavizado en su comportamiento dinámico. Por lo tanto, abandonaría su marcada personalidad para abrazar las tendencias del mercado, ser un coche que gustara a todo el mundo. La versión básica de 1.6 litros sería heredada directamente del Fiat Bravo, siendo el motor 1800 el encargado de dar dos potencias, logrando gracias a las diferentes leyes de distribución, contando con árboles de levas fijos el menos potente y con árboles de levas con variador de fase el más potente. Viendo la curva de potencia podemos ver claramente dónde están los caballos del más potente, en la parte alta del cuentavueltas. Por lo tanto, el motor 1800 más básico se mostraría más satisfactorio a bajo y medio régimen, siendo a partir de 5500 vueltas donde el 1800 de 130 caballos realmente ofreciera algo más. Si analizamos las prestaciones veremos que el 1600 logra unas prestaciones aceptables para ser un modelo básico, necesitando poco más de 34 segundos para cubrir el kilómetro con silla parada. Respecto a los 1800, el menos potente necesitaba 32,67 segundos para cubrir los 1000 metros con silla parada, necesitando el más potente 32,03 segundos. Algo que, como podemos ver, no marcaría grandes diferencias, sobre todo viendo que el menos potente recuperaba mejor. Como conclusión, el nuevo Lancia Delta frente a su antecesor había buscado un coche con mayor confort de marcha y una mayor racionalidad mecánica, perdiendo genio y raza por el camino. De estos tres contendientes, el más económico partiría de un precio de 2.140.000 pesetas, pero si sumábamos el climatizador y los frenos ABS, su coste ya ascendería a prácticamente 2,5 millones de pesetas. Por su parte, el 1800 y el 1800 GT contarían de partida con precios similares, partiendo de los 2,8 millones de pesetas, que se acercarían a los 3 una vez montáramos el climatizador, necesario para contar con aire acondicionado. De los 1800, como podemos ver en las fotos, el menos potente contaría con unos asientos de diseño lujoso y el GT con un acabado y diseño más deportivo. Esta sería la versión más prestacional del Delta de la segunda generación. Una versión que había sido evolucionada, pasando de los anteriores 186 caballos hasta los 193. Lancia, tras llevar varios años fuera del Mundial de Rallys, abandonaría la radicalidad del anterior Integrale y de paso su tracción total, para así crear un modelo más civilizado. Pero, ¿este nuevo Delta era solo un sucedáneo del primero? Pues vamos a averiguarlo. Para saber de qué era capaz, usarían un rival como el BMW 323 Ti, un modelo que sobre la base del Compact de la serie 3 se montaría la mecánica de 6 cilindros en línea del 325i, logrando 170 caballos. Para aumentar aún más las diferencias, el BMW sería un coche de propulsión, siendo el eje motriz del Lancia el delantero. De partida el BMW es más caro, situando su precio en 4,5 millones de pesetas, costando el Lancia 4,2 millones de pesetas, siendo un coche más asequible que el Integrale analizado en la prueba anterior. Analizando sus mecánicas en el banco de rodillos, verían que el BMW regalaba algunos caballos, en cambio el Lancia no lograría la potencia declarada. Al final, la diferencia de potencia real no llegaría a los 10 caballos, logrando exactamente la misma relación peso-potencia de 7,19 kg por caballo. Aun con ello, el carácter marcadamente turbo de la mecánica del Delta lograría las mejores prestaciones, necesitando 7,6 segundos en el 0 a 100 y 28,3 en el kilómetro con silla parada. El BMW necesitaría medio segundo más para cubrir el primer kilómetro partiendo desde parado. En velocidad máxima pasaría algo similar. El BMW rozaría los 220 km por hora,
pero el Lancia lograría reivindicar 232, por lo tanto, quedaba claro que prestacionalmente el Lancia lograría dar un punto más que su rival. En una época donde empezaban a verse los turbos de bajo soplado, el motor del Lancia con un turbo tarado a más de un bar sigue siendo la vieja escuela. Como podemos ver en la curva de potencia, sería a partir de 3000 vueltas cuando realmente comenzaría a empujar de verdad. Por su parte, la curva de potencia del BMW es completamente lineal, siendo un maestro de la progresividad. Juzgando su comportamiento hay que tener en cuenta un aspecto importante. El BMW carecía de diferencial autoblocante, siendo un elemento que sí que tendría su rival de tracción delantera. Este aspecto, junto a una puesta a punto en las suspensiones menos radicales, haría el BMW 323 Ti menos extremo que el Lancia, que contaba con unas suspensiones mucho más duras. A pesar de su tracción trasera, el BMW tiene un carácter subvirador, contando con menos temperamento que el Lancia, pero también siendo más cómodo. En conclusión, el Lancia Delta tiene un carácter más deportivo que su rival, algo que se trasladaría también a sus asientos, siendo los del Lancia muy envolventes, pero pecando de ir situados muy altos, algo que era típico de todos los coches del grupo Fiat. Tras ver esta prueba, a mí me queda claro que este Lancia Delta era un buen GTI, pero la sombra del Delta Integrale seguiría siendo muy alargada. Por lo menos, al menos para mí, no dejaba de ser un sucedáneo de lo que siempre fue un Delta Integrale. Durante el año 1994 Autopista haría una comparativa de la berlina de tamaño medio de Lancia con dos nuevos rivales que habían llegado al mercado con el mismo cometido, ofrecer algo más. De esta manera el Lancia Dedra, el Mitsubishi Galant y el novedoso Rover 600 serían berlinas enfocadas a aquellos que querían salirse de la norma, dando un punto más de lujo y de distinción, sin que por ello sus precios se disparasen frente a sus rivales. Como podemos ver, los tres situarían su precio en algo menos de 3 millones de pesetas, siendo el más barato el Rover, por el que habría que pagar 2.728.000 pesetas, rozando el Mitsubishi Galant los 3 millones de pesetas. Por su parte, el Lancia Dedra se situaría en un perfecto punto intermedio, siendo ya de paso el que se podía equipar más de los tres, existiendo un extenso catálogo de opciones, pudiendo equipar tapicería en piel, asientos eléctricos o airbag, entre otros. Analizando sus interiores rápidamente veremos de qué iba cada uno. A ninguno de los tres le sobrará habitabilidad, siendo uno de sus puntos débiles. El aspecto del Rover con un diseño moderno, con madera en el salpicadero y usando colores claros, le convertían en el más acogedor. Por su parte, el japonés resultaba soso, pero perfectamente ajustado. Por su parte, a este Lancia ya le pesarían los años. Su salpicadero repleto de botones o la situación tan baja de la radio le hacían verse como el más viejo. Mecánicamente pasaría algo similar. El propulsor del Rover serían 2 litros multiválvulas de origen Honda, siendo un motor que sobre todo destacaba por su elasticidad. Por su parte, el motor 2 litros también multiválvulas del Mitsubishi tendría un carácter más puntiagudo, siendo el motor más potente y ganando carácter a medida que subimos las revoluciones. Por su parte, el motor de este Lancia no podía rivalizar con estas dos nuevas mecánicas japonesas. Su mecánica de 2 litros de 8 válvulas ahora contaría con un catalizador que había mermado sus prestaciones, siendo el motor que más consumía, el que menos corría y el que más sonaba. Como podemos ver, prestacionalmente hay pocas sorpresas, ordenándose por potencia, logrando cubrir los 1000 metros con silla parada el Galant en 31,46 segundos, el Rover en 32,72 y el Lancia en 33,40, por lo tanto, entre el más rápido y el más lento habría 2 segundos enteros de diferencia. Abro paréntesis para comentar otro aspecto positivo que veo en estas pruebas de época, siendo acabados intermedios los que solían probar, no como hoy en día, que los coches de prensa siempre suelen estar equipados a tope, con 1000 opcionales, un acabado que al final disipan de lo que el comprador final puede esperarse de este mismo coche con un acabado más normal. Valorando el comportamiento, tanto el Rover 600 como el Mitsubishi Galant contarían con un esquema de suspensiones más sofisticado y eficaz que el del Lancia. De estos dos, el Rover tendría un claro enfoque hacia el confort, con una monta de neumáticos tirando a justa, echando en falta una goma que tenga menos deriva. En este apartado el Mitsubishi Galant sería el ganador, pudiéndose tomar las curvas más rápido que con sus rivales. En este apartado, este Lancia quedaría algo descolgado. Tras lo visto, para mí queda una cosa clara. Poco a poco se comenzaba a ver cómo Lancia no seguía siendo la misma. Vale, era el más veterano de esta comparativa, pero ahora el Lancia no destacaría ni por motor, ni por comportamiento. En nada lo que antes Lancia siempre se desmarcaba. Tal vez lo mejor de este Lancia era su amplio equipamiento de serie y la gran cantidad de opcionales que su comprador podía montar.
pero quitando eso quedaba claro que en el año 1994 era un modelo ya muy superado por su competencia. Solo un año tendríamos que esperar para que Autopista probara una de las últimas novedades de la gama Lancia, el Kappa, sustituto del extinto Thema. Este nuevo modelo vendría a enfrentarse a un grupo de berlinas de tamaño grande y con tintes de lujo, coches como el Nissan Maxima QX o el veterano Peugeot 605. Estos serían tres coches que en el año 1995 rondaban los 5 millones de pesetas, siendo de los tres el más caro el Nissan y el más barato el Peugeot 605. Escribiendo estas líneas me percaté de un dato. Curiosamente este Lancia Kappa casi costaba lo mismo que el Lancia Thema de la prueba analizada en el vídeo de la semana pasada, costando aquel Lancia Thema en el año 1990 4.567.000 pesetas y el Kappa del año 1995 4.700.000 pesetas. Curioso, ¿no? Volviendo a la comparativa, estos tres rivales tendrían en sus motores grandes diferencias, siendo el motor de Nissan una mecánica V6, el motor del Lancia un 5 cilindros en línea, conformándose el Peugeot con un 4 cilindros en línea pero con turbo. Sobre el papel el más potente sería el motor japonés con 193 caballos, logrando el Lancia Kappa 175, conformándose la mecánica francesa del 605 con solo 150 caballos. Analizando las mecánicas, el V6 del Maxima QX parecía perfecto para una berlina de este tipo, siendo una mecánica silenciosa y progresiva. Es una mecánica tan suave que sin darnos cuenta llegaremos al corte de inyección, el cual también se produce de manera suave. Corre más de lo que parece, logrando registros similares a los de un Omega MV6. Sus consumos también serían buenos, tan solo los consumos se resentirían cuando exigíamos el ritmo, tal vez perjudicados por la aerodinámica de su carrocería. Tras lo visto podría parecer que el motor 5 cilindros del Kappa lo tendría complicado, siendo menos potente y contando con un cilindro menos. Rápidamente quedaba claro que su potencia o refinamiento no era equiparable a la excelente mecánica del QX, pero en términos generales en todos los apartados lograría una buena nota, siendo de paso el motor que tenía un sonido más deportivo del comparativo. La mecánica del Peugeot ya era conocida para la redacción de Autopista, siendo una mecánica de 2 litros recurriendo a un turbo de bajo soplado, algo que lograba una buena potencia pero sin las brusquedades que provocaba montar un turbo mayor. En términos generales el rendimiento era excelente, logrando las mismas prestaciones que el Lancia Kappa, siendo un motor con una respuesta buena en todo el rango de revoluciones a pesar de ser un turbo. Siendo un motor al que no le apetecía que exploráramos su zona roja del cuentavueltas, siendo a 3.500 revoluciones por minuto donde lograba su por máximo. Se puede resumir que se trataba de un motor con genio pero tranquilo a pesar de ser un turbo. Dinámicamente habría un ganador, y este sería el Peugeot. Gracias a contar con la mayor batalla se sentía el coche más aplomado de todos sin comprometer para nada en su agilidad, aun con ello el confort se situaba a muy buen nivel. En el otro extremo estaría el Maxima QX, siendo el que contaría con un comportamiento más torpón y el que se mostraría más virador de los tres. El AC Kappa también contaría con un buen comportamiento, pero sobre firme en mal estado las suspensiones podían hacer topes, aun con ello su comportamiento es bueno en términos generales. Comparando sus interiores rápidamente nos daremos cuenta de cuál era el más veterano, siendo el interior del Peugeot 605 el menos actual. Los tres contarían con buenos asientos, echándose en falta en el Nissan mayor sujeción, en parte por culpa de su lujosa tapicería en cuero. Como conclusión darían ganador al Lancia Kappa, siendo un coche muy equilibrado, con un buen motor que contaría con un refinamiento similar a un motor V6 que no sea de los mejores. También gozaría de un buen equipamiento, con un acabado lujoso y un precio competitivo. Por su parte, el Maxima QX gozaría de una mecánica espectacular, contando también con un buen precio, siendo su comportamiento el más adecuado para los más calmados. El Peugeot 605, a pesar de ser el rey del dinamismo, le pesaba la veteranía. Su estética tanto interior como exterior ya se veía desfasada y su motor, cumpliendo bien, no terminaba de gozar del agrado de las mecánicas de sus rivales, contando con un precio que tampoco sería una referencia frente a sus rivales. Este Lancia era un claro ejemplo de la apuesta del grupo Fiat de enfocar el lujo clásico a la marca turinesa. Este nuevo coupé salía al mercado siguiendo un lenguaje de diseño con líneas que recordaban a los antiguos Flaminia y Gamma. Sobre la base del Kappa analizado en la prueba anterior, se recortaría la longitud total y la batalla reduciendo también la altura del suelo.
De esta forma lograrían un coupé con tintes clásicos, donde se apostaba claramente por el lujo más que por la deportividad. Este modelo, nacido durante el año 1997, saldría al mercado para batirse con rivales como el Mercedes CLK, Volvo C70 o el estilizado 406 Coupé. En su interior también se apostaría claramente por el lujo y la distinción. Esta unidad con madera, asientos en cuero con reglaje eléctrico, un dispositivo para facilitarnos colocarnos el cinturón de seguridad, climatizador automático y demás equipamiento haría sentir a su conductor estar sentados en el sofá de su salón de casa. Mecánicamente habría 3 mecánicas para elegir, usando como primer escalón el motor que montaba el Kappa de la publicación anterior, de 2400 de 5 cilindros y 175 caballos. Para los más sibaritas tendrían en la mecánica Buso la posibilidad de disfrutar de un motor V6 que resultaba una obra de arte. Curiosamente el más deportivo sería el que motorizaba a esta unidad de pruebas, un simple 4 cilindros turboalimentado, que con 205 caballos se situaba como la opción más potente, aventajando en un caballo a la mecánica V6 Buso. En su interior, una de las cualidades sería el confort y la comodidad. Perfectamente aislado, las plazas traseras contaban con un gran tamaño, contando también con un enorme reposabrazos para que sus ocupantes pudieran afrontar largos viajes. Otro de sus puntos fuertes sería el comportamiento. De entrada, su motor con carácter tendría un excelente rendimiento, moviendo este coupé de 1500 kg con su caja manual de 5 relaciones hasta los 232 km por hora de velocidad punta, alcanzando los 100 en 8,2 segundos, cubriendo los 1000 metros con silla parada en 28,86. Pero lo mejor de todo era que su motor iría acompañado de unos buenos frenos, unas suspensiones con un sistema de control electrónico de calibrado, permitiendo varios ajustes, logrando unas suspensiones que podían ser más confortables o más deportivas. En las curvas más lentas, si le exigíamos, tendría un carácter subirado, y a medida que la carretera fuera más abierta, gozaría de un excelente aplomo para afrontar largos viajes a buen ritmo. Como podemos ver, en definitiva este coupé fue un gran coche. Posiblemente dos serían los motivos para explicar su fracaso. Su precio de 6.270.000 pesetas influiría, y una estética de coupé elegante que no atraía ni a los más adinerados ni tampoco a los fans de la marca italiana. Seguidamente os traigo la prueba realizada por el semanal Coche Actual, contando la prueba con un título aclaratorio, un lujo caro. De esta forma quedaba claro que esta mecánica unida con el cambio automático de solo 4 marchas situaban el precio del K-Coupé en una barrera difícil de justificar. 7,3 millones de pesetas a finales de los 90 estaban en una órbita complicada para una marca que no estaba atravesando sus mejores años. A diferencia de Automóvil, Coche Actual no entendería también la estética de este Lancia Coupé, siendo un coche que guardaba bastantes similitudes con la berlina. En este aspecto opinaban que el Mercedes CLK, Volvo C70 o el 406 Coupé lograrían una estética más diferenciadora respecto a las berlinas de las que derivaban. Coche Actual, al igual que Automóvil, alabaría en el comportamiento de este K-Coupé. Otro de los grandes atractivos sería su excelente motor V6, pero un ingrediente sería el encargado de estropear toda la receta, un cambio automático. Un cambio automático de solo 4 marchas, desarrollos excesivamente largos y con un comportamiento errático a la hora de decidir la marca que debería de insertar. Con 2 programas normal o power ninguno lograría un funcionamiento satisfactorio. Tal era así que con 204 caballos haría el 0 a 100 en casi 11 segundos, necesitando 31,6 para cubrir el kilómetro con silla parada, perdiendo prácticamente 3 segundos en cada medición respecto a la unidad probada por la redacción de Automóvil. Quedaba claro entonces que en su momento dentro de la gama K-Coupé, esta no sería la opción más interesante a comprar. Con este coche vamos a finalizar la historia de Lancia, ya que pienso que fue un claro ejemplo de lo que era esta marca italiana a finales de los 90. Motor 16 probaría esta novedad en septiembre del año 1999, un coche nacido cuando el Alfa Romeo 156 ya llevaba un tiempo en el mercado, dejando claro qué marca era más prioritaria dentro del grupo Fiat. Como bien indican en estas líneas, dentro del grupo Fiat había enfocado Alfa Romeo hacia la deportividad y Lancia hacia el lujo, no quedando ya ninguna de sus reminiscencias deportivas. La unidad probada sería posiblemente una de las más interesantes, con el motor 1900 JT de 105 caballos, reprogramado para funcionar de una manera más suave que los Alfa Romeo, con el acabado LX vendría de serie con casi todo, llantas de aleación, climatizador, elevalonas eléctricos delanteros y traseros, montando además la unidad probada un sistema de navegación que costaría 355.000 pesetas. Al igual que en el Kappa Coupé,
Uno de los principales problemas de este coche sería su precio, 3.865.000 pesetas. Un precio que le situaba por encima de las berlinas generalistas y no muy distanciado de las marcas premium, quedando claro de esta forma que el grupo Fiat quería hacer de Lancia su marca de lujo. Con un interior con unos asientos que personalmente me recuerdan a los del Rover 75, el color claro y el alcántara le daban a su habitáculo un aspecto acogedor. Dinámicamente el coche tendría un sano comportamiento, siendo menos deportivo que su hermano de Alfa Romeo el 156, pero trazando con precisión y sujetándose bien en apoyos bruscos y cambios de dirección. Como pegas, este coche no podría equipar ni en opción control de tracción o control de estabilidad, algo que en su momento ya era común en este tipo de berlinas pretenciosas. En su interior su calidad de acabado sería buena, pero no excelente, siendo como era habitual en los coches italianos un sí pero no, sobre todo si tenían que medirse con el trío alemán. De esta forma faltaba rematar ciertos ajustes y cuidar el aspecto de algunos mandos que impedían que rematara la faena. Otro de los puntos mejorables sería su habitabilidad. Detrás irían cómodos solo dos adultos y su maletero de solo 420 litros quedaría justo para una berlina de casi 4,5 metros de longitud. Tras la prueba motor 16 se preguntaba si el Libra tendría el mismo éxito que el Alfa Romeo 156, una pregunta que rápidamente tendría su respuesta. Autopista también nos ayudará a comprender el fracaso del Lancia Libra. Uno de los atractivos de este coche sería su diversidad de opciones en mecánicas diésel, ofreciendo mecánicas de 5 cilindros que resultaba algo diferencial. Quiero recalcar otra cosa que hemos perdido en la actualidad. Antes, leyendo revistas, aprendía realmente de coches. Estas te explicaban la importancia de la disposición de un motor, el tipo de esquema de suspensiones o el motivo de por qué este Lancia Libra montaba un motor de 5 cilindros. Se puede decir que en aquella época la cilindrada unitaria ideal para cada cilindro se estimaba en aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Por lo tanto, un motor con una cilindrada de 2400 centímetros cúbicos contaría con cilindros muy grandes si tuviera solo 4 y de muy pequeños si fuera de 6. Por lo tanto, en estas cilindradas muchas veces compensaba utilizar este tipo de arquitectura mecánica. De esta forma, el Lancia Libra 2.4 JTD con 134 caballos llega al mercado con el objetivo de ofrecer un nivel de refinamiento que 1900 JTD no podía conseguir, eso sí, siendo claramente más caro, costando 4.400.000 pesetas. La principal cualidad de su motor sería su refinamiento. Sonaba poco y no vibraba, recordándonos a un motor de gasolina, pero prestacionalmente no era su fuerte. 10,5 segundos para cubrir el 0 a 100 y más de 32 para cubrir los 1000 metros con silla parada. Por lo tanto, se situaba a un abismo prestacionalmente de un BMW 320d. Otra de las cualidades de este motor, además del refinamiento, serían sus bajos consumos, permitiendo rondar 1000 km sin repostar a nada que el uso fuera por carretera. Dinámicamente este Lancia Libra estaría claramente enfocado hacia el confort, con unas suspensiones blandas y un tren trasero pegado al asfalto para evitar cualquier susto a su conductor. Como podemos ver, su comportamiento, al igual que con su motor, no recordaba en absoluto a lo que eran los antiguos Lancia. Como bien explica, el Lancia había apostado claramente por la distinción, logrando un habitáculo acogedor y una comodidad para afrontar viajes fuera de toda duda. El principal problema de este coche en gran medida sería su precio, siendo 150.000 pesetas más caro que una 4 1900 Ti de 110 caballos, que igualaba sus prestaciones, costando el BMW 320d solo 200.000 pesetas más que el Lancia, siendo el alemán más rápido y dinámico que el italiano. Como bien resumiría Autopista, es probable que el futuro de la marca dependa en bastante medida del resultado de este modelo en los próximos años, algo que hoy sabemos que en gran parte fue así. Y tras todo lo contado os hago una pregunta. ¿Realmente confiáis en el renacer de Lancia? Yo os diré algo. Una marca que claramente dejaron morir poco a poco, ¿qué sentido tiene volver a revivirla? Tal vez lo mejor sea recordar sus mejores años y no manchar aún más su nombre con nuevos fracasos.